Me enlazo esta mañana vía telefónica con Marco Antonio Córdoba, economista y vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora. Vamos a platicar sobre la situación económica en el estado tras la alerta máxima de contagios que por segunda semana o fin de semana se anuncia. ¿Cuál es el panorama para el estado tras meses de pandemia y con el cierre de año? A ver, ¿cómo estamos? Marco Antonio, un placer saludarlo. Buen día, Karina. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Pues mire, hemos escuchado a todos los sectores y la situación aquí, pues se prevén cierres, ya cuando iban apenas sacando la cabecita los comercios, pues otra vez algunos sectores ahorita se vuelven a ver lastimados, estéticas, gimnasios, casinos, en fin, restaurantes, etcétera, y salones de eventos, músicos. Es una situación que cada quien está pidiendo por lo suyo y tratando de salvar lo suyo. Lo que es una realidad es que muchos comercios pues no van a poder subsistir a esta situación y mucho desempleo también. Platícanos cómo cerramos el año, Marco Antonio. Claro que sí, Karina, con mucho gusto. Como lo señalas, ¿no? Hay una situación económica compleja, hay señales encontradas. Por un lado sí vemos señales positivas, ¿no? Que sí abonan al proceso de recuperación. Por ejemplo, a nivel internacional ya está el proceso de aplicación de la vacuna y esto está generando un proceso de certidumbre entre los inversionistas, entre las empresas, ¿no? A nivel internacional, y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en el tipo de cambio, que ya llegó a estar por debajo de los 20 pesos. Hay un incremento en el precio del petróleo, hay un incremento en las bolsas de valores, y también por ahí vemos un mayor dinamismo en las actividades productivas, por ejemplo, en minería. Minería ya hay datos positivos en producción de oro, en producción de cobre. Igualmente, una buena noticia ahora en el mes de noviembre fue la reactivación de la planta Ford. Ya se producieron más de 8,000 automóviles, cuando en agosto, septiembre y octubre pues estuvo prácticamente cerrada en el proceso, ¿no?, de reconversión. Ya en el mes de noviembre ya hubo ese dato positivo, y en sí la actividad industrial, bueno, registró un crecimiento positivo. Sin embargo, si ya lo vemos por el dato del empleo, traíamos una recuperación en septiembre y octubre. Habíamos ya un proceso de recuperación, el cual ya registra a la baja. En el mes de noviembre se perdieron 800 empleos, se perdieron más de 800 empleos con respecto al mes de octubre. Bueno, y aquí la explicación sería ya por un factor aquí estacional, un factor de temporalidad, ya que se perdieron empleos en el sector agrícola. Se perdieron más de 3,800 empleos en el sector agropecuario, y eso ocurre cada año, ¿no? Entonces, esto es lo que explicaría la caída del empleo en el mes de noviembre con respecto al mes de octubre. Sin Ujú. embargo, vemos que actividades como minería, manufacturera, construcción, incluso comercio, en el mes de noviembre registraron crecimiento, ¿no?, en cuanto a la creación de empleos. Ahora, por otro lado, ante el repunte de COVID, las autoridades han implementado nuevas medidas de contención, reducción de horarios, una disminución en el porcentaje de aforo permitido en ciertas actividades, el cierre de actividades no esenciales, como bien lo señalabas, gimnasios, estéticas, bares, casinos, y sin lugar a dudas esto estará afectando en el corto plazo en el proceso de recuperación económica. En este sentido, se percibe que el cierre de año sí va a estar complicado. Hay un proceso de recuperación, si lo comparamos con respecto a los meses críticos de la pandemia, que fue de marzo al mes de agosto, sí vemos un proceso de recuperación. Sin embargo, ahora con este nuevo rebrote que estamos viviendo por COVID, lo más probable es que este proceso de recuperación sea más lento en lo que sea el mes de diciembre y probablemente el mes de enero, ¿no? Esto va a depender de las circunstancias asociadas al comportamiento de la pandemia. Ujú. ¿Y a qué quiero llegar, Marco? Pues
sabemos que esta situación no se controla nada más así, tiene que haber un esfuerzo grandísimo para no mantenernos en el semáforo máximo, tiene que haber colaboración de todos, de la autoridad, de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. La situación que ya sabemos. Pero ¿cómo nos podemos organizar económicamente en casa? Y ¿sabes por qué quiero tocar este tema? Porque veíamos que ahorita, siempre que llegan las fechas decembrinas, pues nos alocamos con el tema de los gastos y no estamos en una situación igual, es una situación atípica, pues no estamos en una situación igual que otros años. Y eso definitivamente va a golpear en algunos hogares, ya está golpeando, pero otros va a golpear económicamente a lo mejor en enero, a lo mejor en febrero. Y yo creo que es importante que al no tener control de esto, podamos por lo menos administrarnos nosotros en lo que no sabemos qué va a suceder. A lo mejor alguien tiene trabajo ahorita y se gastó su aguinaldo, pero resulta que lo corren en enero, no sabemos. Sí, así es, Karina, así es. No sabemos, como bien lo señalas, ¿no? O sea, hacia adelante, lo que es el mes de enero, para empezar, no sabemos cómo se va a comportar la pandemia, no sabemos el efecto que va a tener en sí en las actividades económicas Ujú. y ese empleo que se tiene, bueno, pues está la incertidumbre, ¿no? De que se pueda perder y aquí en este sentido, la sugerencia es cautela, ¿no? Por parte de las personas, por parte de las familias, ser muy cautelosos, estar en motivo precaución, ¿no? Al momento de realizar las compras, ¿no? De navideñas y de fin de año, pues nos llega a ese espíritu, el espíritu navideño y muchas veces queremos hacer compras sin tener el presupuesto, sin tener ese dinero disponible. Entonces aquí lo que se sugiere es primeramente revisar con el presupuesto con el que se cuenta, con el dinero con el que se cuenta y posteriormente hacer una lista de las compras, ¿no? Una lista esencial de los productos esenciales, ¿no? Muchas veces uno quiere regalar de más, pero dadas las circunstancias, aquí se recomienda sentarse y elaborar una lista en función del presupuesto que se tiene, de la forma en que se va a realizar ese gasto, ¿no? Entonces, si se va a utilizar el crédito, ver las fuentes de crédito que se tiene, ver las tasas de interés, porque podemos utilizar las tarjetas de crédito o los créditos que nos dan los centros comerciales, sin embargo llega enero, febrero y vamos a tener un problema para poder pagar esos créditos. Entonces aquí la sugerencia para las personas, para las familias, es que se sienten, elaboren un presupuesto, ver con cuánto cuentan y lo que se va a comprar artículos pues necesarios, ¿no? De Y se va primera a hacer necesidad. de primera necesidad, así es, Karina. Y si Ujú. se va a hacer el regalito, bueno, pues tener ahí, ¿no? Ser lo más cuidadoso posible. Y aquí con las autoridades y con las empresas también la sugerencia es la coordinación. ¿Sí? La coordinación es muy importante entre autoridades y empresas en el sentido de que hay algunas actividades, algunas empresas, bueno, que sí están abiertas. Entonces aquí ponerse de acuerdo con las autoridades para manejar el flujo de personas, el aforo permitido, bueno, que sea el que corresponde, ¿no? Y que no se lleguen extremos, como lo vimos el día de ayer en un centro comercial. Sí, porque eso habla, caray, que no estamos también, aparte que nos estamos exponiendo en la salud, que es lo más importante, yo creo que no estamos asimilando que es una situación también económicamente difícil o que viene todavía un panorama que, insisto, no es claro para todos y que sí tendríamos que estar haciendo algunas reestructuras también internas. Hacía yo una reflexión, decir, ¿qué ocupamos verdaderamente? Va a ser un año diferente, pues a lo mejor si acostumbramos a gastar o a invertirnos tanto en ropa, esto a lo mejor si eran 3 cambios, uno, qué sé yo, cada quien, nosotros nada más estamos, no podemos obligar a la gente, estamos dando nuestro punto de vista, ¿no? Tú como economista, yo como comunicadora, que creo que sí tendríamos, en base a lo que estamos viviendo, que administrarnos mejor para estar preparados en lo que viene. Habíamos tenido un avance, como dices, un repunte, un cierre de año con una recuperación pues importante, pero con este repunte de casos y con esa situación que advierte la autoridad, pues ya no sabemos dónde estamos parados, pues. Entonces sí es importante que nos lo compartieras. Bueno, ahí está entonces, Marco, ¿algo que quieras agregar? No, pues muchas gracias, Karina. Y
decirle a la gente, ¿no? Que tenga esa precaución, que tenga esa precaución al momento de realizar sus compras y también al momento de realizarla en los centros comerciales con las medidas correspondientes. Así es, que vaya que están llenos. Te mando un abrazo, Marco Antonio. Muchas gracias, Karina. Igualmente, un abrazo. Excelente día. Igualmente, Marco Antonio Córdoba, economista y vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sonora.